Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar las teorías del aprendizaje no conexionistas y conexionistas. Recuerden que el concepto de conexionista es que existe una conexión entre el medio, que sería el estímulo, y la respuesta del sujeto. ¿Sí? Entonces dentro de estas teorías, tenemos las teorías no conexionistas. O sea, para estas postulados o teorías y autores, no existe relación entre ese medio que proporciona un estímulo y el aprendizaje o respuesta del sujeto, y son el cognitivismo, el cual dice que todo es una construcción mental, o sea, de representaciones. Y acá encontramos a Jean Piaget. Recuerden que todas estas teorías están desarrolladas en el canal. Suscríbanse y las podrán buscar en las listas de reproducción, ya que yo solo las voy a nombrar y algunos aspectos que considero, en mi opinión, son importantes. El nombre de su teoría es la teoría del desarrollo cognitivo, y para tener en cuenta en su teoría tenemos las funciones mentales. Me refiero a funciones mentales, la adaptación, acomodación y asimilación, y los estadios del desarrollo. Bien, tenemos a Vygotsky, Lev Vygotsky, el cual desarrolla la teoría sociocultural. También desarrolla las funciones mentales, donde habla de lo lógico y lo psicológico, y todo lo que sería esa relación con el medio, la zona de desarrollo próximo, donde tenemos la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Después tenemos a David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Algunos aspectos importantes son los procesos de asimilación. Después tenemos que lo vamos a colocar, a ver acá si entra, a Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, y su última investigación, las 5 mentes del futuro. Y por último tenemos, que lo vamos a colocar para acá, a Jerome Bruner, quien desarrolla la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Del aprendizaje por descubrimiento. Bien, luego tenemos las teorías conexionistas. ¿Sí? Y en estas teorías encontramos, un segundito, vamos a borrar para tener más lugar. En las teorías conexionistas, lo que observamos es que existe una conexión entre el medio y la respuesta del sujeto,
según su aprendizaje, y es el conductivismo, donde encontramos el conductivismo puro, ¿sí?, que es de John Watson, con su teoría del conductivismo. Sus principales apostolados son como Pavlov, el estímulo-respuesta, también el conductivismo clásico, estímulo, respuesta. Y luego encontramos dentro del conductivismo el asociacionismo, donde encontramos a Luke John, el cual nos habla de la representación de ideas como resultado de la experiencia sensorial, ¿sí? ¿De qué nos habla John Locke? Nos habla de que todas esas experiencias sensoriales se convierten en una asociación de ideas simples, ¿sí? Estímulo-respuesta. Bien, espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier consulta, por favor, comenten. De Brunner me faltó recordarles los aspectos importantes que son los modos del aprendizaje, donde habla del aprendizaje en activo, el aprendizaje icónico, que tienen mucho que ver estos aprendizajes con Piaget, y simbólico, con los estadios de Piaget. Bien. Suscríbanse para recibir más videos y si les gustó, regálenme un me gusta. Gracias, adiós.